Ahí está, Ahora sí. ahora sí. Bien, decía que el autor Piper no necesita mucha presentación. El doctor Comar lo citaba y lo recomendaba frecuentemente, ¿no es cierto? Mm. Es un gran filósofo cristiano del siglo XX. De hecho, su existencia recorre prácticamente todo el siglo XX, desde principios hasta fin. Nace en 1904, muere en 1997, ¿sí? Así que laico, casado, tres hijos. Uno de sus hijos murió joven, un accidente muy triste. ¿Sí? Este, em, su actividad intelectual se desarrolló este, no tanto en la cátedra universitaria, aunque también la tuvo, ¿sí? Sino más bien como escritor y como conferenciante. ¿Sí? Como escritor, ya que tiene una enorme cantidad, más de medio centenar de libros publicados e innumerables artículos, muchos de ellos traducidos hasta 15 idiomas distintos, ¿sí? Y como conferenciante, ¿sí? Este, ya de pronto empezó a hacerse un cierto prestigio como conferenciante, lo invitaban de distintas ciudades de Alemania, y después, sobre todo, terminada la guerra, lo empiezan a invitar también de otros países, ¿no? En primer lugar, países de Europa, sobre todo de Europa Occidental, ¿no es cierto? Ahí, así estuvo en Suiza, en Inglaterra, Francia, España, Italia, etcétera, etcétera. Después también su fama cruzó el océano, ¿sí? Así que lo invita también desde América del Norte, sobre todo Estados Unidos, Canadá, México, estuvo allá, ¿sí? Y luego en el otro extremo, ¿sí? En el extremo de Oriente, allá estuvo en China, en la India, en Japón, en Tailandia, etcétera. ¿Sí? Recorrió medio mundo, ¿sí? Dando conferencias y difundiendo su filosofía, la filosofía cristiana, por todos lados, ¿cierto? A lo largo de todo el mundo. Mi experiencia con Piper empieza ya desde muy joven como estudiante de la carrera, ¿sí? Y después ya recibido, ¿sí? Me dediqué muchas veces a estudiar, incluso a hacer algunas exposiciones, charlas sobre él en la facultad primero. Cuando fui decano de Filosofía y Letras de la UCA, organizamos con Juan Francisco Frank aquel congreso con ocasión del centenario del nacimiento de Piper en 2004, ¿no es cierto? Un congreso muy lindo que vino gente, hubo invitados internacionales y mucha gente de acá que se acercó para sus ponencias, etcétera, etcétera. Lo mismo conferencias en la UNSTA, en el Centro Piper, etcétera, pero de todos modos, cada vez que tengo que dar una charla sobre él o que me propongo releer algo, encuentro nuevas riquezas en su pensamiento. Es un autor tan fecundo y a la vez tan hondo en su pensar que siempre es releído con mucho fruto. Quizás una de las características que más podemos subrayar de él es su capacidad de iluminar grandes temas actuales, ¿sí? Desde los grandes pensadores clásicos, ¿sí? De Platón a Santo Tomás, pasando por Aristóteles, por San Agustín, por tantos otros autores, ¿no es cierto? Él es capaz de revitalizarlos, es decir, hacerlos eh, actuales, mostrar la actualidad de su enseñanza, ¿sí? En cuanto a su época, al contexto que le tocó vivir, ¿sí? Le tocó vivir en una Alemania que primero vivió las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial de muy chico, ¿sí? Pero en la familia se sintió, por supuesto, ¿no? La segunda ya más grande, ¿no es cierto? Y le tocó durante todo ese primer tiempo y después eh, vivir, digamos, amenazado por distintos totalitarismos, ¿no? Por un lado, por el totalitarismo nazi, ¿sí? De su juventud, ¿sí? Por otro lado, por el totalitarismo soviético, que ocupaba después de la guerra y durante mucho tiempo mitad de Alemania, ¿no es cierto? Y que era eh, también muy fuerte, muy presente. ¿Sí? A ambas formas de totalitarismo él criticó filosóficamente, pero su crítica también se extendió a una civilización que se llamaba occidental y cristiana, ¿sí? Reconocía, y sin embargo no lo era, o en muchos aspectos no lo era. ¿No? De todos modos, su crítica fue siempre más bien filosófica, ¿sí?
Es decir, el gran error del totalitarismo es, digamos, la eliminación, por lo menos el debilitamiento de la persona humana y de su dignidad, y la reducción del hombre a lo meramente utilitario. Su crítica del mundo totalitario del trabajo, ¿no? Ya, es clásica, de la cual solo se sale, curiosamente, ¿no? Pero qué interesante la tesis, desde el reconocimiento de una dimensión de ocio, es decir, de una dimensión no utilitaria en la vida del hombre. ¿Sí? Un tiempo dedicado al cultivo de los valores del espíritu, ¿no? Del saber, del arte, etc. ¿Sí? Em, Se revela en esto, ¿no? Él como un importante crítico de la cultura de su tiempo, que es una de las funciones del filósofo, ¿no es cierto? Una de las funciones del filósofo es justamente no adaptarse a las modas, ni siquiera a las modas culturales, sino con una mirada lúcida, ¿sí? Ejercer su discernimiento sobre ellos, su crítica sobre ellas, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, y entrando ya en el ambiente más bien ya filosófico de su época, Alemania se vio fuertemente influenciada por la filosofía idealista, desde el idealismo trascendental de Kant, sí, hasta el idealismo absoluto de Hegel, tuvieron un peso muy importante en la cultura alemana, ¿cierto? O bien, también frente a esto, Piper se alzó, ¿sí? Con gran independencia, sosteniendo un realismo filosófico, y fundándolo y explicándolo y difundiéndolo, ¿no es cierto? Con gran profundidad, con gran solidez. Es un realismo realmente sólido, ¿cierto? Pero yo le puse por título a la charla Realismo Cristiano y quiero hacer una breve explicación de por qué lo llamo realismo cristiano. Lo llamo así desde ya en el mismo sentido, en un sentido análogo a como se habla, Gilson, por ejemplo, habla de filosofía cristiana. Porque uno puede pensar, ¿sí? Filosofía cristiana no es una contradicción, es decir, si la filosofía eh, tiene como método propio utilizar la sola luz natural de la razón, ¿sí? Una filosofía en cuanto tal no puede ser formalmente cristiana. Y efectivamente, ¿no? La expresión filosofía cristiana no alude a eso, a una filosofía que es formalmente cristiana, porque desde la sola razón natural, ¿sí? No se puede hablar de la divinidad de Cristo, de la iglesia, los sacramentos, etc. Son temas que exceden a la luz natural de la razón. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, para un creyente, la fe no está del todo ausente de su búsqueda filosófica. ¿Sí? Voy a empezar con unas citas, breves citas de Piper en este sentido, ¿no? Pero que nos hablan de este tema. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bien, Se ve muy bien. bien. Filosofar a partir de la existencia cristiana. Ese es el título que aparece también en la antología. Pese a mi convencimiento, dice Piper, ¿no? De que toda interpretación filosófica del mundo y la existencia se apoya, al menos inconscientemente, en premisas de carácter global, creídas más que sabidas, nos ocuparemos aquí solo del caso en que el filósofo es a la vez y de modo explícito un creyente, que dando por auténtica una tradición sagrada, se remite a ella y trata de integrarla en su filosofar. Un cristiano no puede excluir de sus reflexiones la verdad de la revelación divina aceptada como tal por él mismo, si es que toma existencialmente en serio su quehacer filosófico. El párrafo es bastante denso, ¿no? Lo primero que afirma Piper, una tesis clásica de él, ¿no? La sostiene en varios lugares, ¿no? Es que la filosofía, ninguna filosofía parte de cero, ¿sí? Ningún filósofo empieza a investigar, razonar a partir de cero, porque hay una serie de
digamos, de verdad, una cierta visión del mundo que a él le llega a través de la cultura de su época, de lo que sea, ¿no? Que es más bien más creída que sabida, ¿cierto? Creída en sentido muy amplio de la palabra, ¿no es cierto? Es que no está eh, fundamentada o demostrada filosóficamente, ¿sí? Eso es común a todo pensador filosófico. Ahora, un creyente cristiano parte no solo de cosas creídas así genéricamente, sino de la fe explícita en una revelación. Tradición sagrada. Teniendo en cuenta que ahí la palabra tradición la usa Piper, como explica en varios lugares, ¿no? En su sentido original. No es solamente una serie de costumbres o modos de actuar tradicionales, entre comillas, no. Tradere en latín significa transmitir. Tradición sagrada es una visión del mundo que nos ha sido transmitida, y en este caso concreto, transmitida desde arriba. Por eso, eso es revelación, ¿sí? Un cristiano, entonces, no puede excluir de sus reflexiones la revelación divina. Ojo, no es que la revelación, el dato revelado en cuanto tal es esgrimido como argumento en su reflexión filosófica, porque eso no es propio de la filosofía, ¿no? Pero sí, la tiene en cuenta en su búsqueda. Entonces, así se genera lo que se puede llamar una filosofía cristiana en ese sentido de la palabra. Filosofía cristiana que tiene como, yo diría, dos aspectos, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Porque en el proceso de su elaboración, esta filosofía no solo ha sido hecha por un cristiano, ¿no? Sino que ha sido hecha por un cristiano iluminado, inspirado por los datos de fe. Estos datos de fe son inicialmente creídos por él, ¿sí? Pero si él filosofa y si los quiere integrar en su filosofía, tiene que llegar a saberlos, ¿sí? Son dos formas distintas de conocimiento intelectual, dos formas distintas de certeza, ¿no? La certeza del que cree es la certeza apoyada en quien me lo dice, en la autoridad de quien tengo confianza en quien me lo revela y entonces lo acepto, adhiero a eso. Saber, en cambio, es una certeza fundada en la evidencia del objeto, ¿sí? En la evidencia inmediata o, más comúnmente, más precisamente, la evidencia mediata, es decir, en la demostración. Algo que he logrado demostrar con argumentos, ¿sí? Entonces, el filósofo cristiano es aquel que, inspirado en ciertas tesis reveladas, ¿sí? Ha logrado demostrarlas. Por supuesto que esto no es posible en todos los datos de la revelación, ¿sí? La tradición cristiana distingue entre los artículos de fe y los preámbulos de la fe, ¿no? Artículos de fe son verdades reveladas que solo son accesibles por vía de fe, o sea, no demostrables filosóficamente, Trinidad, la encarnación del Verbo, etcétera, ¿no? Mientras que se llaman preámbulos de la fe aquellas verdades que si bien son reveladas, son accesibles a la sola razón, pueden ser demostradas por la razón. Y por lo tanto, el creyente puede pasar de creer en esas verdades a saberlas y así las integra en su filosofía, ¿sí? Pero este sería el aspecto subjetivo de la cuestión, ¿no? ¿Cómo se elabora esa filosofía? Es claro que esa filosofía, además, si quiere llamarse filosofía cristiana, tiene que coincidir objetivamente con las enseñanzas filosóficas implícitas en la revelación. La revelación cristiana no es una filosofía, no nos enseña filosóficamente las verdades, o sea, demostrándolas, no, no, pero enseña verdades que son del campo filosófico, ¿no? La existencia de un creador, un ser supremo que ha creado el mundo, la existencia en el hombre de un principio espiritual, de, una, de una moral natural, etcétera, ¿no? Una serie de verdades, ¿sí? Que son verdades en sí mismas del campo filosófico, ¿sí? Entonces, si el creyente las ha incorporado y ahora las sabe, son parte de esa sabiduría cristiana, ¿sí? Bueno, eso para explicar el término realismo cristiano.
Realismo cristiano acá me refiero a una filosofía realista hecha por un cristiano, inspirada en su fe, pero convertida en filosofía. ¿Estamos? ¿Sí? Ese es el punto o la justificación del título que le hemos dado. Bueno, después sobre eso podemos hacer comentarios o aclaraciones si hace falta. Este realismo cristiano, inspirado sobre todo en Guardini, ¿sí? Piper lo cuenta en, en sus escritos autobiográficos, ¿no? Lo que, la importancia que tuvo ese, su encuentro con Guardini, sus encuentros con Guardini allá en Rottenfels, dentro del movimiento de juventudes, ¿no? Jugendbewegung, sobre ese tema del encuentro de Piper y Guardini. Hay un lindísimo artículo de mi colega Alberto Berro, ¿no? Eh, Fue su ponencia más que ponencia, una conferencia suya en aquel congreso sobre Piper del 2004. Artículo que recomiendo vivamente, ¿no? Muy, muy lindo, muy lindo. Piper ahí relata toda su experiencia personal, ¿sí? En este encuentro, y Alberto lo expone muy bien. Bueno, entonces, ese realismo de Piper, ahora, ese realismo tiene distintos aspectos, ¿sí? Todos, por supuesto, entrelazados entre sí, ¿no? Este, uno fundamenta el otro y se depende del otro. Pero que podríamos mencionar como en cuatro aspectos, ¿no es cierto? Un realismo metafísico, un realismo gnoseológico, un realismo afectivo y un realismo ético. ¿Sí? Realismo metafísico. Hay una realidad dada, las cosas existen, tienen ser propio, están ahí. Realismo metafísico. Realismo gnoseológico. El hombre puede conocer esa realidad, podemos conocerla, no agotarla, pero sí conocerla. Realismo afectivo. Nuestra afectividad es una respuesta a lo bueno que aparece en esa realidad. Esa realidad, ¿no? Por su bondad, por su valor, nos afecta, es decir, despierta en nosotros una relación afectiva. Y cuarto, ¿no? Esa realidad bien entendida y profundizada es la guía de nuestra conducta. El actuar moral, ¿sí? Tiene que seguir la realidad, ¿sí? Todo deber ser se funda en el ser. Eh, tesis doctoral de Piper. Alles Sollen gründet im Sein. ¿Sí? Todo deber ser se funda en el ser. Bien, entonces vamos a ir explicando cada una de estas formas o aspectos del realismo de Piper, ¿sí? Y comentándolo un poquito. Empezamos con el realismo metafísico. ¿Sí? Existe una realidad dada. Es curioso, pero a veces el lenguaje popular, las formas así espontáneas y populares de decir las cosas, encierran una sabiduría profunda, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una realidad dada, es claro que estamos diciendo, bueno, entonces tiene que haber un dador, ¿sí? En ese sentido, el realismo metafísico implica la creación. Es casi sinónimo, no digo sinónimo, ¿no? Pero es casi sinónimo de creación. Sí, sí, efectivamente. Eh, Fíjense, nosotros encontramos la realidad y nos es evidente que las cosas existen, ¿no es cierto? Pero si profundizamos en esa mirada, encontramos que si ellas están ahí, han sido dadas, no salen de nosotros, sino que nosotros las descubrimos, ¿no? Tiene que haber un autor de esa realidad. Dicho de otra manera, ¿sí? Realismo metafísico supone la creación. ¿Sí? Y entender esto es fundamental. Piper subraya mucho esto, en muchos de sus escritos hace alusión a esto, ¿cierto? Menciono especialmente un artículo que lleva ese título, Creaturidad, Creaturlichkeit, ¿no? Y que fue publicado en castellano por una editorial, Fades, que se hizo en aquel momento, en 1984, a propósito de la publicación de este artículo y otros dos más. Por eso la publicación lleva por título Creaturidad y Tradición. ¿Sí? Pero acá es uno de los lugares en donde ordenada y sistemáticamente Piper explica
¿Qué implica esto de que el mundo es creado? Y cómo eso, eh, digamos, afecta toda nuestra visión del mundo, iluminándola, profundizándola, ¿no? Permitiéndola entenderla más a fondo, ¿sí? Este, en, en este artículo que les acabo de mencionar sobre creatividad, que ahora voy a exponer algún texto, ¿sí? ¿Se ve el papel? ¿Sí? Sí, Sí, Héctor, Piper, sí, perfecto. bien. Hablando de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Él muestra cómo en Santo Tomás el concepto de creaturidad, ¿sí? Es central, para entender a fondo su pensamiento. Dice así, en efecto, poniendo el pensamiento sobre la creación y la creaturidad en el centro de los enunciados de Santo Tomás acerca del mundo, se da de lleno en el blanco. Que el mundo tenga la cualidad ontológica de algo creado y que aparte del Dios creador y su criatura no se dé ni pueda darse un tercium o una tercera posibilidad, esta concepción, formulada naturalmente muchas veces en el conjunto de la teología cristiana, pero pensada hasta el fin y sostenida en todas sus consecuencias, hace que Santo Tomás de Aquino se distinga incluso entre los grandes maestros de la cristiandad. Por supuesto que toda la tradición cristiana, la patrística, habla del mundo como creado, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos de estos autores profundizan mucho, pero en Santo Tomás Piper encuentra una formulación como más completa, ¿no? Más sistemática de... Sigo el texto. La hechura y la estructura del mundo que tenemos frente a nosotros está enteramente determinada, al igual que el hombre mismo, por su criaturidad. En las líneas que siguen se intenta explicar en algunos de sus elementos este fundamental concepto de criaturidad, inagotable casi en sus implicaciones. Efectivamente, sí, es inagotable. Si uno mira en profundidad y trata de entender en profundidad qué significa que el mundo es creado, las implicancias son muchísimas, ¿no? Muy ricas, muy profundas, inagotables, ¿no? Teniendo en cuenta, como dice el texto, ¿no? Que decir que el mundo es creado nos incluye también a nosotros, por supuesto. Nosotros también somos creados, ¿no? De los dos lados, objetivo y subjetivo. ¿Sí? La tesis de la creación, entonces, tiene una riqueza, una profundidad y una serie de implicancias este, infinita prácticamente. ¿Sí? Bien, empecemos entonces a describir algunas de las que Piper en este y en otros artículos, ¿no? Va comentando. ¿Sí? Eh, si las cosas son creadas, entonces han sido previamente pensadas. ¿Sí? En ese sentido, Piper utiliza la metáfora, mejor dicho, la comparación, que Santo Tomás también y otros autores utilizan, de la creación con las obras de arte. Arte en el sentido amplio de la palabra, ¿no? No solamente las bellas artes, ¿no? Sino arte literalmente en su significado original es todo lo que se hace con dirección de la inteligencia, es decir, a partir de un pensamiento. ¿Sí? Arte. En los griegos lo llaman techné, o sea, técnica. ¿Sí? Arte o técnica, en el lenguaje, en su sentido etimológico, son sinónimos. ¿No? Bueno, entonces, las obras que el hombre hace artificialmente, artificiales, hechas con arte, ¿no? Las obras que son pensadas previamente. Alguien la planea, ¿no? La organiza en su mente y después la plasma en la realidad. ¿Sí? Algo similar ocurre en la creación. Por supuesto, similar, no exactamente igual. ¿No? Similar porque cuando el hombre hace algo así, produce algo, entre comillas, crea algo, ¿sí? No le da todo el ser al objeto creado, hecho por él. ¿Cierto? No, porque él lo que hace es tomar algo que ya existe y transformarlo de alguna manera. En realidad lo que llamamos creación en el ser humano es transformación. Se parece más a la creación cuanto más original es, por supuesto, ¿no? Pero nunca es creación en el sentido metafísico del término. Dios, ¿sí? En su obra creadora, piensa las cosas
hasta el fondo. Todo lo que hay en la cosa es previamente pensado por Dios. No hay nada en las cosas que no brote de su pensamiento. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, las cosas han sido previamente pensadas. Y si son previamente pensadas, entonces, llevan dentro suyo, ¿sí?, ese pensamiento divino, ese logos divino. ¿Sí? Ese logos divino que las hace inteligibles para el logos humano. ¿Sí? La inteligibilidad de las cosas es lo que la tradición llama veritas rerum, verdad de las cosas, ¿no? Verdad en el sentido ontológico, no en sentido gnosiológico. La verdad de las cosas es la inteligibilidad, o sea, las cosas tienen un contenido inteligible porque brotan de la inteligencia divina. Y entonces son inteligibles para nosotros. Las podemos conocer y las podemos conocer intelectualmente. Esa es la verdad de las cosas, su inteligibilidad. ¿Sí? Su inteligibilidad, entonces, acompaña inexorablemente a su ser. Por eso los escolásticos dicen que el verum, la verdad de las cosas, es un trascendental. Es una de esas propiedades que tiene todo ente en cuanto ente. Omne ens es verum. Y Piper comenta, entonces no pueden existir cosas incognoscibles, cosas que por su naturaleza sean no inteligibles. Todo lo que es, en la medida que es inteligible. Que yo no lo pueda entender por mis limitaciones personales es otra cosa, pero en sí misma es inteligible. Que los hombres, los seres humanos, no podamos entenderlo, ¿sí?, porque están más allá, porque tienen, ¿no?, una inteligibilidad que nos supera, ¿sí? También puede ser, ¿sí? Pero no son ininteligibles en sí mismas, ¿sí? En sí mismas son inteligibles. Piper subraya mucho esto, ¿no? Incluso subraya como algunos grandes científicos de nuestra época, un mismo Einstein, ¿no? Se asombra ante el hecho de que las cosas sean inteligibles. Es como un misterio, dice, ¿no es cierto? Es algo incomprensible en que todo sea inteligible. Es incomprensible o inteligible para aquel que no se da cuenta que la creación divina es la que imprime en las cosas con su ser su inteligibilidad. Bien, pero esto a su vez tiene otros aspectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, si las cosas son inteligibles por ser fruto del pensamiento divino, entonces, entonces, el conocimiento que Dios tiene de las cosas es distinto, incluso diríamos inverso al conocimiento humano de las cosas. En esto Piper cita un conocido texto de San Agustín, ¿no?, que dice, nosotros conocemos las cosas porque ellas existen, pero ellas existen porque tú, Dios, las conoces. ¿Sí? Nuestro conocimiento se alimenta de las cosas, ¿no? Se alimenta de esa verdad que hay en las cosas. Tiene que mirarlas, tiene que recibir de ellas ese contenido inteligible, esa luz, ¿sí?, es su luminosidad, por decir así, ¿no? Mientras que el conocimiento divino no. Dios no tiene que mirar las cosas para descubrir qué son, que hay en ellas, porque su ser brota de él. Él es el que las ha hecho luminosas. Su luz brota de él, luminosa. Conocemos las cosas porque ellas existen, pero ellas existen porque Dios las conoce. ¿Sí? Bueno, aquí se podría agregar una cosa más, ¿sí? Que es, entonces, si las cosas son la expresión de un pensamiento divino, a la expresión de un pensamiento lo llamamos palabra, ¿no? Una palabra es un pensamiento expresado. Entonces las cosas tienen, para usar una fórmula de Romano Guardini, las cosas tienen carácter verbal. En mundo y persona, ¿no? Guardini dice, se expresa así, ¿no? Toda criatura tiene carácter verbal. Es decir, son expresión de un pensamiento divino. ¿Sí? Es como si dijéramos que Dios nos habla a través de la creación. Y en eso toda la tradición patrística subraya mucho, ¿no? Como
antes, en sentido no temporal, ¿no? Pero antes de la revelación sobrenatural está la revelación natural. Es decir, Dios ya se revela en la creación, ya se muestra, se manifiesta a sí mismo en la creación. Ciertamente la revelación sobrenatural es específicamente distinta, es una revelación con mayúscula, ¿no es cierto? Dios nos habla expresamente a nosotros. Pero también lo otro es con minúscula una revelación divina, ¿no es cierto? Por ese carácter verbal que tiene la cosa. Y entonces, si las cosas son palabra divina, nuestro conocimiento de las cosas se transforma en algo así como un diálogo, como un diálogo. Piper cita una frase de Santo Tomás, que el doctor Comar también muchas veces citaba: omnis res naturalis interduos intellectos constituta est. Toda cosa natural está constituida entre dos intelectos, ¿no? El intelecto divino que la pensó, mejor dicho, que la piensa, porque no es una cosa del pasado, ¿no? Y el intelecto de la criatura, en nuestro caso el intelecto humano, ¿sí? Que la entiende, que la conoce desde acá. ¿Sí? Es como un diálogo, ¿no? Entre dos intelectos. ¿Sí? A propósito, Piper cita a un poeta alemán, ¿sí? Günther Eich, ¿sí? Un poeta que, como comenta el mismo Piper, no es cristiano, y sin embargo en esto tiene una tesis muy linda, muy interesante, que dice así, B, el punto B, ¿no? Cada palabra conserva el resplandor de una mágica condición en la que es idéntica a la creación. Solo somos capaces de traducir con más o menos corrección, pero nunca perfectamente, este lenguaje nunca oído e inaudible. Lo más decisivo a la hora de escribir es tener la capacidad de traducción, pero al mismo tiempo esto hace que escribir sea difícil y a veces imposible. Qué lindo, ¿no? Es decir, ¿qué hace el poeta? Traduce la palabra divina que está en las cosas. ¿Sí? Es decir, no crea su significado, sino que lo vuelca al lenguaje humano. ¿Eh? Como a veces, ¿no? El poeta tiene una sabiduría que es distinta de la sabiduría del filósofo, ¿no? Pero es una sabiduría muy profunda también, ¿no? En este caso, traducción. Conocer la realidad, expresar la realidad, hablar sobre ella, es traducir el lenguaje divino que está contenido en ella. ¿Sí? Bien. Sigo adelante, ¿sí? Entonces, por ser creadas, las cosas han sido pensadas por Dios. Pero por ser creadas, las cosas también han sido queridas por Dios. Son queridas por Dios. ¿Sí? La existencia de las cosas responde al acto divino de querer que existan, al amor divino. Y eso las hace buenas. Así como el pensamiento divino las hace verdaderas, con verdad ontológica, ¿eh? El amor divino hace las cosas buenas. Es el bonum, el otro trascendental, ¿no? Omne ens est bonum. Todo ente es bueno. Es decir, todo ente en la medida que existe, quiere decir que es querido por Dios, y por lo tanto tiene un ser que en cuanto ser es perfectivo, tiene una cierta perfección, y entonces es capaz de perfeccionar a aquellos seres que tienen apetito, ¿no? Así como el verum es capaz de hablar a aquellos seres que tienen conocimiento y sobre todo inteligencia, ¿sí? Acá el bonum habla a los que tienen apetito y sobre todo voluntad, ¿no? Y entonces Piper hace una especie de adaptación de la frase de San Agustín, ¿sí? La frase que San Agustín citada antes se podría adaptar así ahora diciendo, ¿sí? Nosotros queremos las cosas porque ellas son buenas, pero ellas son buenas porque Dios las quiere. ¿Eh? Nosotros amamos las cosas porque son buenas, pero ellas son buenas porque Dios las ama. El amor divino no es como el amor humano, una respuesta a la bondad que encontramos en las cosas. ¿Sí? Cosas acá incluye toda criatura, por supuesto, ¿no? También toda persona, ¿no? Sino que el amor divino eh,
es quien infunde esa bondad en las cosas. Dios quiere a todas las cosas, ¿sí? ¿Eh? Pero justamente, ¿no? Ese querer es el que las hace en sí mismo buenas, ¿sí? Por eso la bondad también es otro trascendental, ¿sí? Todo lo que existe en cuanto existe es bueno. Y esa es la, digamos, la clave de la respuesta agustiniense al maniqueísmo, ¿cierto? El maniqueísmo que entendía que hay cosas malas, ¿no? Incluso que la materia es mala, ¿sí? Es refutado por San Agustín, sacando las consecuencias de una mirada creacionista, ¿sí? Todo lo que existe, en cuanto que existe, es bueno, ¿sí? Es amado por Dios, ¿eh? Y es el amor divino lo que lo hace existir, ¿sí? Entonces no puede haber cosas malas, ¿sí? Sí hay cosas más buenas y menos buenas, sin ninguna duda. ¿Eh? Bueno, y bueno, toda la respuesta de San Agustín Lacan, no voy a entrar ahora, pero que es simplemente una deducción a partir de esto, ¿no es cierto? Se sigue a partir de eso. Bien, entonces, por ser creadas las cosas son verdaderas, son buenas, por ser creadas las cosas tienen una naturaleza, una esencia, ¿sí? Es decir, tienen una estructura inteligible que, claro, estamos acostumbrados a pensar la esencia de una cosa en sentido un poco estático, ¿no? Lo que la define, donde la podemos encuadrar, ¿sí? Pero si bien esa está bien, es la esencia en el sentido lógico de la palabra, ¿no? Su definición. En el sentido metafísico, la esencia de una cosa es un dinamismo, es una fuerza interior. Su estructura, entendida como una fuerza que la lleva a su propia realización. Esto es especialmente evidente en los seres vivientes, ¿no es cierto? Una planta, ¿no? En la semilla ya está todo el programa de realización de esa planta, pero no solamente un programa teórico, es una fuerza que lo lleva a realizar. Si encuentra las condiciones adecuadas, la planta tiende a realizarse en la línea de esa esencia, de ese plan interior, que es su naturaleza, ¿sí? Todo lo creado por ser creado tiene naturaleza. Y Piper llama, para confirmar esta tesis, ¿no? Llama, convoca a quien sostiene lo contrario, Jean-Paul Sartre, ¿no? La tesis de Jean-Paul Sartre es que, ¿no? Explícitamente, ¿no? No hay naturaleza humana porque no hay un Dios que la haya podido crear. Tienen naturaleza aquellas cosas que son pensadas previamente, o sea, las cosas artificiales. ¿Eh? Para Sartre, solo tienen esencia, naturaleza, las cosas artificiales, porque son previamente pensadas por el hombre. Pero como Dios no existe, entonces no puede haber una naturaleza. En las cosas no le importa, pero en el hombre, ¿no? En el hombre su existencia precede a su esencia. Es decir, que la esencia humana, sí, sí, podemos hablar de una esencia humana, es fruto de lo que el hombre decide y hace. No es dada previamente, ¿eh? Es el fruto de su libertad, ¿sí? Una libertad, entonces, que es una libertad absoluta, para Sartre, justamente, en cuanto que no es criatura, ¿sí? Bueno, en este sentido, entonces, toda la creación tiene una naturaleza y esto va a ser importantísimo cuando hablemos del realismo ético, por supuesto, ¿no? Porque la naturaleza contiene en sí, ¿no? Las exigencias de su propia realización. Las normas morales no son otra cosa que eso mismo, ¿no? Las exigencias que tiene el ser humano para realizarse plenamente, ¿sí? Como llamado de su naturaleza, ¿sí? Una cosita más, bueno, varias cosas más, pero para redondear esta primera parte es esta casi identificación de realismo con creación, ¿sí? Nos plantea una pregunta, ¿no es cierto? Pero no se puede ser realista sin ser creyente o incluso sin aceptar la existencia de Dios. Pero dice que sí, no es imposible eso. ¿Por qué no es imposible? Porque el realismo es una evidencia cuyo fundamento es la creación. Pero el ser humano puede aceptar lo evidente sin preguntarse por sus fundamentos, sin hacerse la pregunta última, ¿eh? Entonces, se puede ser real. Y Piper cita a propósito, ¿no? Eh, Frases de grandes doctores escolásticos, incluso de Santo Tomás. Dice,
la criatura puede ser considerada sin considerar su relación con Dios. Y Santo Tomás dice, sí, sí, puede ser considerada sin considerar su relación con Dios. Por supuesto, en ese caso no se le entiende como criatura. Pero algo más, Piper agrega, en ese caso, en el caso de que uno sea realista, pero no creacionista, entiende la realidad hasta cierto punto, no entiende a fondo la realidad, porque no se hace la pregunta, ¿sí?, que lo llevaría a entender el fundamento, ¿cierto? ¿Eh? Entonces, se puede entender el mundo sin saber que es creado, pero entonces se lo entiende a medias, dice Piper. Se lo está entendiendo a medias. ¿De acuerdo? Bien, otra parte, segunda parte. Uy, ya este, avanzado mucho. Eh, Primacía de la contemplación, ¿sí? Eh, si el mundo es creado, entonces las cosas están llenas de sentido y valor, ¿sí? Sentido, inteligibilidad y valor, su bondad, ¿no? Entonces merecen ser contempladas, merecen ser miradas con atención. En este sentido, la tesis de la primacía de la contemplación es, si se la entiende bien, una tesis metafísica. No es solamente una tesis antropológica o ética, que la contemplación es más importante en la vida. Eso es otra cuestión, ¿no?, que no negamos, por supuesto, ¿no? Pero hay algo más, hay un aspecto metafísico de la cuestión, ¿sí? Hay una realidad dada que merece ser contemplada, ¿sí? Y contemplar, en griego se dice theorein, donde viene la palabra teoría. Teoría significa eso justamente, conocimiento contemplativo. Un conocimiento es contemplativo cuando hay algo en las cosas que despierta la admiración, incluso que despierta el amor, ¿sí?, de quien las está conociendo, de quien las está mirando, ¿sí? Por eso Piper relaciona muy directamente, ¿no?, la contemplación, ¿sí?, con una mirada amorosa de las cosas. Vamos otra vez a textos. Se ve, ¿no? Se ha dicho con razón que tal contemplación de la realidad teorética en el sentido indicado solo le es posible al hombre si comprende el mundo como creación. Es decir, porque comprenderlo como creación es comprender que está lleno, de inteligibilidad, lleno de bondad, de valor, incluso de belleza, ¿sí?, que llama a la contemplación. En otro texto, contemplación quiere decir lo mismo que mirada amorosa, algo así como fijar la mirada sosegadamente en el amado, ¿eh? En el amado o en lo amado podría ser también, ¿sí? Y más aún después. Cierto que el ver trae sobre todo la dicha, es vehículo de felicidad a través del amor. No hay en esto ningún romanticismo, es simplemente un hecho probado. Solo la visión de lo que uno ama hace feliz. Y así forma parte también del concepto de contemplación el que ésta no sea una mirada indiferente, sino un tornarse amoroso y afirmativo hacia aquello que se contempla, ¿sí? Eso es contemplación, eso es teoría, ¿sí?, en el sentido original de la palabra. Se puede decir, ¿no?, lamentablemente la palabra teoría ha sufrido a lo largo de la historia una deformación importante, al punto que hoy llega a significar casi lo contrario de lo que significaba originalmente, ¿no? Los griegos distinguían el conocimiento teórico del práctico. El conocimiento práctico es buscar conocer una cosa para utilizarla, para aplicarla a la acción, ¿sí?, sea el obrar humano o sea la fabricación de algo, ¿no? Hoy en día teoría en las ciencias, ¿no? Teoría es algo que no se puede demostrar, una suposición, una construcción intelectual, ¿sí?, para explicar algo que no es muy... Sí, es casi lo contrario de lo que... Por eso Comar usaba muchas veces el término, más que el término teórico, usaba el término teorético, actitud teorética, para subrayar esa diferencia con el significado usual que tiene hoy la palabra teórica, ¿no? Entonces, esa actitud teorética, es decir, de contemplación, es esencial para la filosofía. Recuerdo ahora mi primer encuentro con Piper, El ocio y la vida intelectual, primer año de filosofía, de la carrera de filosofía, ¿no?
ese texto que me costó, no me fue tan fácil leerlo, ¿no? Este, pero sobre todo después, ¿no? Porque un tiempo, no mucho tiempo después de haberlo leído, el doctor Comar pronunció una conferencia en la facultad sobre la actitud teorética como esencia de la filosofía. Y de repente ahí se me iluminó, ¿no? El sentido, ¿no? Como lo esencial que es para la filosofía la actitud teorética. Ser filósofo es mirar la realidad para entenderla, ¿sí? Sin sentido utilitario, sin sentido ideológico, ¿no es cierto? Y hacer filosofía en servicio de una ideología política, por ejemplo, ¿no? Eso no es filosofía, no es verdadera filosofía, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido, entonces, la actitud teorética es esencial a la verdadera filosofía, ¿no es cierto? Este, bueno, también acá hay un texto muy lindo. Entonces, perder la actitud teorética lleva a la destrucción de la filosofía. ¿Sí? Tal es el modo en que históricamente se efectúa la autodestrucción de la filosofía, mediante la destrucción de su carácter teórico, a su vez basada en una creciente visión del mundo como mera materia prima del actuar humano. Si el mundo deja de verse como creación, no puede haber ya ninguna teoría propiamente dicha. Y con la teoría desaparece también, eo ipso, la libertad del filósofo. Es interesante eso de la libertad, ¿no? Porque este, mirar teóricamente es mirar libremente, es decir, mirar no eh, exigido por un resultado práctico de una investigación que tengo que publicar para el currículum, para esto, para lo otro, no por una investigación para encontrar un remedio para esto, por bueno que sea todo eso, ¿no? Pero eso no es filosofía, ¿sí? Filosofía es mirar para ver, para entender la realidad, ¿no? Y perder el carácter teórico es destruir la filosofía en ese sentido, ¿sí? Bueno, de acá hay un solo paso para entender cómo en el idealismo filosófico, es decir, lo opuesto del realismo, no puede haber contemplación ni creación. Supuesto, es decir, la realidad no es dada, es una, como si diéramos una proyección del intelecto, sea del intelecto personal, ¿no es cierto? Fichte, supongamos, ¿no? O sea del intelecto del espíritu infinito, ¿no? En el cual estamos envueltos nosotros también, lo que sea, ¿no? Pero entonces la realidad no es algo dado. La tesis de Gentile, este gran idealista italiano, es iluminadora en ese sentido. La tesis de Gentile es de la identidad entre teoría y praxis. Si teoría es la operación intelectual no es contemplación, es praxis, ¿sí? Entonces la palabra teoría pasa a significar simplemente una operación intelectual que proyecta el mundo y no lo contempla, ¿sí? Bien, bien claro su idealismo filosófico, ¿sí? Y en este sentido se entiende también algo que Comar subrayaba mucho, ¿no? El marxismo es idealismo, el marxismo es un idealismo. Em, cuando, bueno, cuando hablo de este tema, no resisto a la tentación de mostrar un texto de Comar, ¿sí? Que habla sobre sobre Gramsci, ¿no? Sobre el marxismo de Gramsci como idealismo. Gramsci resalta el aspecto idealista de la filosofía de Marx. Lo leo un poco rápidamente porque no quiero extenderme demasiado, ¿no? Dice Gramsci, es citado por Comar, ¿no? Pero es texto de Gramsci de los cuadernos. El público popular cree que el mundo externo es objetivo y es esta creencia que conviene analizar, criticar y superar científicamente. Esta creencia es de hecho de origen religioso, aun cuando quien cree sea religiosamente indiferente, porque durante siglos se ha creído que el mundo ha sido creado por Dios antes que el hombre y que el hombre lo ha encontrado ya creado, catalogado y definido de una vez para siempre. Esta creencia se hace parte del sentido común también, aún en el sentimiento religioso que haya apagado o adormecido. Ahora bien, sigue Gramsci,
Las teorías idealistas son el más grande intento de reforma moral e intelectual que se haya verificado en la historia para eliminar la religión del campo de la civilización. Es muy luminoso, ¿no? Muy luminoso. Aunque algunos ya lo hayan escuchado más de una vez, creo que siempre vale la pena volver sobre esto, ¿no? Es decir, lo que pretende Gramsci es, entonces, eso que llamamos sentido común, en realidad fue la imposición de la visión creacionista por parte de la religión. Entonces, si es una imposición, se puede reformar, se puede cambiar, imponiendo ahora, ¿no?, la visión, el sentido común opuesto. ¿Sí? No podemos negar que Gramsci, la prédica de Gramsci ha tenido mucho éxito en la civilización actual. Es decir, que gran parte del mundo actual, así, lo dice Comar después, ¿no? A esta altura de la historia del pensamiento, se entiende claramente que el realismo es creacionismo y lleva al creador, y que para no andar ese camino hay que disminuir o anular el realismo. Aquí tenemos precisamente la explicación del enorme éxito del idealismo en los últimos 200 años. Un idealismo que muchas veces es criptoidealismo, como va a subrayar enseguida Comar en el párrafo siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que en el fondo es eso, ¿no? Sigue siendo idealismo. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Bien. Y ahora sí, último punto de- de la exposición de hoy, ¿no? Este, creaturidad y libertad humana. Si el mundo es creado, nosotros también, seres humanos, somos creados. Y si somos creados, entonces eso interesa mucho a nuestra noción de lo que es nuestra libertad. ¿Sí? Otra vez podemos empezar desde Sartre, lo hace Piper, ¿eh? ¿No? Piper empieza desde Sartre, ¿no? Para Sartre, la libertad humana es un absoluto. ¿Sí? Sí, el hombre se construye su propia esencia en total y absoluta libertad. No hay nada que lo condicione previamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un Dios creador. Pero entonces se deduce, ¿no?, sola la consecuencia. Si hay un Dios creador, entonces la libertad humana no puede ser eso, no es un absoluto. Hay libertad, sí hay libre albedrío, pero dentro de un cierto marco previo. ¿Sí? Punto primero y fundamental. La libertad no consiste en que nosotros elijamos nuestro fin último objetivo. No. Podemos no aceptarlo, pero ya lo tenemos dado. Si somos criaturas, el fin para el cual estamos hechos está dado por creación. ¿Sí? Lo que podemos hacer es aceptarlo o no aceptarlo, y aceptándolo, elegir los medios para llegar a ese fin. Sí, somos libres, no hay duda que somos libres, pero esa libertad nos llega a elegir el fin, es decir, a elegir aquello que objetivamente permite nuestra plena realización, nuestra plena felicidad. Hoy en día es muy común decir, bueno, yo elijo, yo soy feliz en lo que quiero, yo elijo qué es lo que me hace feliz a mí. Sí, yo elijo lo que creo que me hace feliz a mí, ¿sí? Pero eso no me puede hacer feliz si no coincide con lo que más quiere mi voluntad antes de elegir. Hay algo que la voluntad quiere antes de elegir, que es el fin que ha sido puesto en ella por el Creador. ¿Sí? A partir de ahí, ¿no?, a partir de ese fin puesto por el creador, la voluntad no puede sino querer el bien, ¿sí? Y entonces todo lo que quiere lo quiere en cuanto bien, ¿sí? Yo creo que mi bien es este, sí, pero si no es el bien objetivo, ¿sí?, entonces no va a llevarme a mi felicidad última, ¿sí? Eh, leemos el texto de Piper también en esto y vamos terminando con este punto entonces. Libertad y creaturidad. Libertad y creaturidad. ¿Sí? Todos los actos de la voluntad se reducen como a su primera raíz a aquello que el hombre quiere naturalmente. Es una cita de Santo Tomás, ¿sí? También este pensamiento, que a nosotros nos parece por lo pronto difícil de pensar, representa un elemento de la concepción de creaturidad que no puede ser dejado de lado y que le es inmediatamente constitutivo. Dicho de otra manera, si se comprende al hombre como criatura, no hay la menor dificultad, sino que por el contrario, ello resulta enteramente obvio,
para aceptar que bien pueda y hasta deba acontecer en el núcleo espiritual de la existencia humana, algo que, por una parte, suceda de por creación, por ende como un proceso natural por encima de nuestras intenciones, y que sin embargo brote, por otra parte, del centro mismo de nuestro espíritu, y conscientemente de un modo que no difiere en absoluto del modo como puede pensarse un acto espiritual. Así como sabemos, en virtud de inconmovible experiencia, que somos capaces de opciones libres, allí donde hay conocimiento espiritual se da también libertad de albedrío, cita Santo Tomás. Así también es un dato de experiencia igualmente constrictivo que nuestra última realización propia la queremos con la misma naturalidad con que la piedra que cae tiende a lo profundo. Está grabada en nuestra esencia, ¿sí? En nuestra naturaleza que está hecha por el Creador. Por eso, citando otra vez a Santo Tomás, ¿no? La voluntad persigue la beatitud con libertad, pero la persigue necesariamente. ¿Sí? La necesidad natural no quita la libertad de la voluntad. Cita de Santo Tomás, que responde también a San Agustín, que piensa lo mismo, a San Bernardo, ¿sí? Que piensa lo mismo, etc. A todas luces también el concepto de libertad cobra un nuevo rostro tan pronto como se lo piensa en conexión con el de criaturidad. Este es un punto más difícil, ¿no es cierto? Pero si uno lo piensa con coherencia y hasta el fondo, en el fondo ya estaba dicho por San Agustín, ¿sí? En aquella famosa frase tan citada del principio de las confesiones, ¿no? Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estamos hechos por Dios. Entonces, nada nos va a dar paz, quietud, ¿sí? Es decir, definitiva beatitud, ¿no? Que es felicidad en paz. Nada nos va a dar esa felicidad, si no es el mismo bien infinito, la misma verdad infinita, la misma belleza infinita del Creador. ¿Sí? Bien, hasta aquí hoy, ¿sí? En el próximo miércoles retomamos con realismo gnoseológico, afectivo y ético, que son como consecuencias, ¿no? Que van desplegándose a partir de este realismo metafísico. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al diálogo, comentarios, preguntas, lo que quieran, ¿sí? Ahora sí pueden abrir los micrófonos. Poco hay para agregar, no se puede agregar nada. Muy redondo, muy lindo. Piper tiene esa virtud, ¿no es cierto?, de ser claro y de, digamos, de traducir los clásicos al lenguaje actual digamos, no es una cuestión solamente del lenguaje, ¿no? Es un modo de plantearlo que responde a las inquietudes del hombre actual. Sí, sí, cómo no. Me pregunta si podría compartir los textos. Sí, cómo no. Yo se los voy a mandar a María y María los va a mandar a todos los que están inscriptos, ¿sí? Con mucho gusto. Y si alguno más no lo recibe y lo quiere, se conecta directamente conmigo, también se lo mando, si no, ¿sí? Sí, sí, porque son textos para releer y repensarlos, ¿no? Porque, Sí, 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 sí. Para el miércoles que viene tengo otro sobre los otros aspectos que también, ¿sí? Lo vamos a pasar, por supuesto. Sí, con mucho gusto. De todos modos, los textos tienen que ser un aperitivo, ¿no? Para ir a las obras directamente, hay claro. muchas cosas de Piper en castellano, ¿eh? En castellano hay muchas cosas traducidas de Piper que son muy buenas. El ocio y la vida intelectual para mí es un clásico del siglo XX. Yo enseñé muchos años introducción a la filosofía y para mí era un texto base que daba a los alumnos como lectura obligatoria porque me parece irreemplazable, ¿no? En muchas cosas. ¿Qué más? Algo más, comentarios. Comentario agradecido por una música tan linda, tan linda. Este, como este es el año de año jubilar con un centro en la esperanza, a mí me gustaría oírte, Héctor, eh,
retomar la reflexión de Piper sobre esperanza e historia, que va por un carril paralelo al que has desarrollado hoy, no opuesto, ¿no? Pero sí paralelo. Y bueno, me parece que la esperanza que está en el fondo y en el fin creado, tiene como un decurso histórico. Entonces, esto también es realismo. Y es un realismo para mí más difícil, ¿no? Ver con ojos esperanzados la historia argentina, por ejemplo. Este, pero me parece que es posible y que yendo tan hondo como está yendo, se debe poder. De todas maneras, para mí es más pregunta, por eso la formulo, que respuesta. Y entonces me gustaría alguna vez, si viene a cuento, saber cómo lo lees a Piper en este eje. Bueno, sí, 100% de acuerdo, Luis, en que es un aspecto muy importante de Piper, muy lindo además, ¿no? Este, que él desarrolla en varios libros, ¿no? Uno es Esperanza e Historia, otro es, bueno, La virtud de la esperanza también. Eh, Bernard Schumacher también comentó a Piper esto. ¿Te acordás de Schumacher, Bernard, un muchacho que vino de Alemania hace, ¿cuánto? 30 años ya, no me acuerdo, ¿sí? Que visitó nuestra universidad y que sigue en contacto con algunos de nosotros. Este, eh, sí, siempre teniendo en cuenta que las esperanzas es una cosa y la esperanza es otra, ¿no? Piper también marca mucho eso, porque, porque cuando identificamos alguna esperanza terrenal con la esperanza definitiva, siempre, y bueno, no podemos sino salir decepcionados, ¿no? Y eso yo lo aplico en este momento muy especialmente a nuestra querida patria, ¿no? La esperanza es Cristo, ¿no? Es decir, es sobrenatural. Tenemos que aferrarnos a eso, rezar por eso y pedir esa ayuda, sin dejar por eso, por supuesto, de hacer todo lo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿no? De construir la historia, ¿no? Desde de nuestra libertad. Pero bueno, es un tema que sí quedaría para mucho. Este, Bueno, muchas si gracias. querés, si querés, te devuelvo el guante y te desafío a que vos en un día dale, expongas algo de eso. Sería muy lindo, ¿eh? Muy lindo, mucho gusto. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Héctor. Soy la hermana Romina, acá. ¿Te escucha? Sí, 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 se Sí, escucha sí, bien, hermana, perfecto. sí. Sí. Bueno, le agradezco mucho. Me sentí muy identificada con el pensamiento de Piper. Es como que le dio palabras a algunos pensamientos por ahí que me surgen, pero de la contemplación. O sea, me gustó mucho la contemplación como mirada amorosa de la realidad. Y también interesante esta parte de que se puede conocer a las criaturas sin estar en relación con el creador, pero no se las puede entender totalmente. No me acuerdo bien las palabras, ¿no? Pero, y bueno, y otro punto también es de que el filósofo cristiano no puede dejar de tener presente esa luz de la fe que ilumina a la razón, ¿no? Cuando busca. Porque bueno, en este tiempo siempre se trata de dividir la luz de la revelación de la luz de la fe, pero no, tiene que estar integrado. O sea, no, no hay por qué. Lo entiendo así como que un campo de estudio no es que pisotea al otro, sino que se enriquece, se ilumina y bueno, y va hacia la búsqueda de la verdad también. Claro que sí, Muy sí, 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 interesante. claro que sí. Muchas gracias.
Oscar te quiere hacer una pregunta. Sí, Oscar. Adelante, Oscar. No te escucho. ¿Estás hablando, Oscar? No está silenciado, no sé por qué no se escucha. No te escuchamos. No te escuchamos, Oscar. ¿Quieres escribirlo en un chat? Está con el micrófono abierto, pero no se lo escucha. Sí, 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 me llamó la atención. Se fije en la configuración si lo tiene habilitado. Sí, sí, pero no lo escuchamos. Bueno, ¿alguien más entonces? Mientras Oscar trata de solucionar o si no, escribir un chat. ¿Eh? No, no lo veo. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Lidia. Hola, muchísimas gracias, maravillosa la charla, realmente. Encontré que tengo este libro, El ocio, fundamento de la cultura. ¿Es ese el libro al que se refiere o es otro? No, ¿de qué autor es? ¿El mismo Piper? Es No. De Piper. ¿Qué Es edición de los, es? es una edición de Agape. librería Córdoba. Ah, Librería Córdoba, sí. Córdoba. Sí, 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 debe ser ese mismo. El- Sí, Librería Córdoba reeditó, a veces con traducciones nuevas, cosas de Piper que ya se habían agotado. Por ejemplo, en realidad El ocio y la vida intelectual es un título de la edición castellana que reúne cuatro conferencias de Piper con otros títulos, ¿no? Ocio y culto, qué significa filosofar, felicidad y contemplación, ¿no? Entonces, la reedición de Librería Córdoba pone otros títulos, pero sí, el contenido es fundamentalmente el mismo, reeditado en qué castellano y a suerte. veces, ¿sí? Qué suerte, es un libro que tengo hace como 25 o 30 años, lo voy a releer, qué bueno. Qué Vale bueno. la pena Sí, realmente, sí, y tengo este otro, En defensa de la filosofía, también de Joseph también. Piper. Sí, sí, ese está Qué editado por Herder, bueno, sí. qué Sí, bueno, me trajo todos estos libros ahora a la mano, muchas gracias. bien, por favor, por favor. La verdad, todas las cosas de Piper valen la pena de leer y releer, ¿no? Son ese tipo de libros que uno los vuelve a leer y sigue encontrando más riqueza, más profundidad, ¿no? No tienen desperdicio. Es así. Buenas. Bueno, ¿a quién? Sí, Ah, perdón, ¿qué tal? Hola, acá Gonzalo, profesor. sí. ¿Cómo Gonzalo, le va? sí. Qué Muy bien, bueno muy bien. volver a escucharlo. No, simplemente quería primero agradecer por la disertación. La verdad que brillante la precisión y la capacidad de síntesis para exponer algo tan vasto y profundo como estos conceptos que estuvimos trabajando de Piper. Compartir con la hermana Romina que lo que decía me llevó a pensar, y justo hoy en su día, en el día de San Juan Pablo, esa primera parte, como empieza la encíclica Fides et Ratio, que la fe y la razón son como las dos alas por las que el espíritu se eleva a la contemplación de la verdad, y con respecto a esto que decía, ¿no? Cómo a través de las dos podemos ir acercándonos, yendo hacia la verdad. Y una pequeña consulta, profesor del Bosco, eh, en torno a esto que hablaba, debe ser en la primera mitad de la exposición, acerca de que, digamos, lo creado primero es pensado, pero cuando hablamos de Dios no estamos hablando digamos, no es primero en sentido temporal,
y en eso a nosotros, criaturas, se nos hace difícil comprenderlo porque por estar atravesados por el tiempo, nos cuesta pensar solamente que algo primero es pensado y luego creado, solamente en un orden metafísico y no en el orden temporal al que Dios no está sujeto. Efectivamente, no, es así, sí, sí. Primero pensado no puede tener, en este caso, sentido temporal, ¿sí? Tiene sentido metafísico, ¿sí? Por naturaleza, el pensamiento divino es como fundamento de las cosas, ¿sí? Pero no anterior en el tiempo propiamente hablando, porque sería atribuir tiempo a Dios. En realidad, siempre que hablamos de Dios, utilizamos a veces conceptos humanos que que no son exactos, no son propios cuando hablamos de Dios. El esfuerzo digamos, del conocimiento humano es de purificarse, pero nunca llega a expresar adecuadamente, adecuadamente, esa expresión de Santo Tomás, ¿no? Eh, Porque adecuar viene de adecuare, ecuación, igualdad, ¿no? Adecuar es llegar a expresar todo el contenido, así que lo que expresamos sea exactamente igual a aquello, al objeto, ¿no? Cuando hablamos de Dios estamos siempre lejos de expresar adecuadamente, ¿sí?, a Dios, ¿no? Por otro lado, en cuanto al otro punto, lo de la encíclica Fides et Ratio, eh, un dato es que la encíclica en el número 76 habla expresamente de filosofía cristiana, ¿sí? ¿En qué sentido se puede hablar de una filosofía cristiana? ¿En qué sentido no se habla? Es decir, no se trata de una filosofía oficial de la Iglesia, dice el texto, ¿no? Lo cual es importante también entender, ¿no? Y entonces explica en qué sentido, y distingue incluso lo que nosotros llamamos el sentido objetivo del sentido subjetivo. Es muy interesante. Fides et Ratio 76, para los que quieran tomar el dato. Muchas gracias. Héctor, una pregunta. Cuando Sí, se dice que está pensado desde la eternidad, ¿es que está sostenido, digamos, de alguna manera? Eh, sí, es decir, todo acto divino es eterno, ¿sí? Tanto el acto de pensar las cosas como el acto de querer que existan. Dios quiere que existan las cosas desde toda la eternidad. Pero a ver, entendamos bien eso significa. Lo que es desde toda la eternidad es el acto divino de querer y no el objeto del acto, ¿cierto? Perfecto. O sea, Dios quiere que dentro de 10 años nazca tal persona, no sé, supongamos, ¿no? Lo quiere desde toda la eternidad, pero no quiere que nazca desde toda la eternidad, porque eso sí, las Claro, cosas son temporales, ¿no? Lo mismo con respecto al pensamiento divino. Y desde toda la eternidad significa que no es que Dios creó el mundo, ¿sí? Yo muchas veces escandalizo un poco a propósito a mis alumnos diciendo, Dios no creó el mundo. No, no, Dios crea el mundo. Es decir, la relación creatural es una relación de dependencia permanente, no es un acto que Dios hizo y ya está. está No, Dios sigue claro. pensando y queriendo que las cosas existan, si no, no existirían, ¿no? Bien, Y si no las estuviera pensando, digo, una manera impropia de decirlo, pero se diluiría su consistencia inteligible, ¿no es cierto? Si no, es el pensamiento divino el que mantiene la consistencia inteligible de las cosas, como es el amor divino el que mantiene su existencia y su bondad, ¿no? Y su perfecto. belleza, ¿sí? El tema de la Muchas belleza sería para otro más, ¿no? Otra conferencia más, pero bueno, todo no se puede, gracias por ¿no? la Nada, aclaración. nada, de nada. Muy bien, damos por entonces por finalizada la reunión. Con los que deseen, nos vemos el próximo miércoles. Veo muchas nuevas caras conocidas, algunos ya los saludé, a otros, ¿sí? Frankie, Fraiga, saludos, Sarita Caferata, Tere Caride, Paula Lira, cuántos otros, a muchos conocidos más, ¿sí? A todos, ¿sí? No puedo nombrarlos a todos, pero a todos un gran saludo. Bueno, Bueno, esto, muchas Mu- gracias y nos veremos el miércoles. Nos El chao. veremos y Muchas gracias por gracias. su paciencia también, ¿sí? A partir de mañana pueden escuchar esta charla en nuestro canal de YouTube, Fundación Comer. Buenísimo. La voy a Perfecto, subir. gracias, María. No, Muchísimas gracias. será hasta el miércoles.
Muchísimas Bueno, gracias. Chao, hasta luego, gracias, ¿eh? Excelente. Muchas gracias. Gracias, María. Chao, Muchas Jaime. gracias, Muchas gracias gracias. María, gracias Héctor. Muchas gracias. chao, Mónica. Margarita. Muchas gracias. Chao, Gonzalo.